Bienvenidos, hermanos en Cristo Jesús, a esta meditación de la palabra de Dios que más bonitamente le llamamos Lectio Divina. Nos estamos preparando para el domingo 6 de junio, que es la solemnidad de Corpus Christi. Es una solemnidad muy solemne, muy importante para nosotros. Es el centro de nuestra fe, la Eucaristía, que es lo máximo que podemos aspirar cada cristiano. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu Santo quien nos ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el mensaje de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta gran solemnidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente, aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños, haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos, que nos decidamos a practicarlas, tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé, se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. ¡Ay, qué solemnidad hoy! Pues como la primera, la segunda y el evangelio, todas tienen en común y todas van a ser un buen tema para aprender, que es el Corpus Christi, que es la solemnidad que vamos a festejar este 6 de junio. Pues solamente me queda por decir que la alianza que se está pactando en esta lectura del libro del Éxodo es como un contrato matrimonial, porque pues más bien es una alianza, no es un contrato, porque la diferencia entre contrato y alianza es de que en el contrato se intercambian cosas, como en el trabajo, yo te pago $20, tú haces tal cosa, tú soldas, ¿verdad? Son cosas del mundo, de la vida, pero en una alianza es de persona a persona, se relaciona se hace un vínculo, una pertenencia, se hace un compromiso. Por eso digo que se parece al matrimonio. Entonces, si leemos antes, por eso lo compartimos desde ahora, nos preparamos para el domingo para tener tiempo de leer los versículos anteriores a este evangelio, a esta palabra de Dios, perdón, no es el evangelio todavía, para comprenderlo. Y si leemos los versículos de antes, incluso los capítulos, sabremos que se está refiriendo a cuando
Dios le dio a Moisés y a todo el pueblo, que estaba todo el pueblo a la falda del monte y les dio el decálogo y muchas más leyes. Es ahí donde, bueno, no es ahí donde empieza todo porque empezó con Abraham la alianza, pero ahí empieza a darles lo que Dios quiere que hagan y el pueblo se compromete a cumplir lo que Dios les dice, que haremos. Por eso dice, haremos todo lo que el Señor dice. Y aquí en este versículo, en estos versículos más bien, ellos se están comprometiendo y se está sellando con la sangre. Anteriormente, a toda alianza se sellaba con sangre, pero todo contrato se sellaba solamente con la palabra. Ahora en nuestros tiempos se sella con la firma. Entonces, la sangre es como si fuera la firma para hoy en día. Porque es algo más profundo, es una pertenencia de que Dios dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios para ustedes. Ustedes van a hacer lo que yo les diga y yo me comprometo a protegerlos, a cuidarlos como su Padre, como Dios que es, de protegerlos. Entonces, es muy importante que tengamos esa diferencia entre contrato y alianza, porque por eso estamos como estamos ahora, más bien porque no lo comprendemos y por eso hay tantos divorcios, porque la alianza que tiene Dios con su pueblo es como el matrimonio, que es para toda la vida. Sí. Es para siempre, no hay más. Sí. Pero después vamos a compartir con el Evangelio porque todo tiene que ver. Todo tiene mucho que ver. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Ay, no, pues, no, de veras que sí, que solemnidad el día de hoy. Sí, bueno, yo me remonto desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como dice aquí, se ofrecían animales, eran varios sacrificios que se ofrecían. Y solo el sumo sacerdote podía entrar a ese santo de los santos para ofrecer el sacrificio. Y dice el libro del Éxodo que hasta que el sacerdote salía se acababa el sacrificio. Sí. Hasta que salía detrás de la cortina acababa el sacrificio. Y el pueblo era perdonado. Pero era perdonado, digo yo, entre comillas, porque ahí seguía el pecado, si podemos decir, ahí seguía. Y hasta el siguiente año, era nada más una sola vez al año que lo hacía. Entonces, como dices tú ahorita, con esa sangre, ahora Jesús, como dice esta lectura, ahora Jesús ya sin mancha, sin pecado, ofrece su propia sangre. Por eso, Él dice, se ofrece de una vez y para siempre.
por los pecados desde la antigua alianza y la nueva alianza desde siempre para todos. Entonces, digo yo, qué hermoso de veras de saber de que Él ya, entonces Él es nuestro eterno, sumo y eterno sacerdote. Dice, ya no habrá más sacrificios de animales. Ya Cristo derramaría su propia sangre para redimir todos nuestros pecados. Entonces, de veras que a veces no alcanzamos a comprender, como dices tú, esa alianza que tenemos nosotros, que si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la nueva alianza que Él hizo con nosotros, tendremos vida eterna. Solamente así, como dice Juan, ¿verdad? También, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, pues bueno, ya como cuando seguimos con el Evangelio, pues vamos a extender en esto, porque si digo más, le voy a robar lo del Evangelio. Y sí, ojalá que sí, de veras, sepamos que tenemos a ese sumo y eterno sacerdote, y como decía el pueblo, los israelitas, ¿verdad? Haremos, Señor, todo. Así en cada misa nosotros decimos, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Cristo y en Cristo, decimos amén. O sea, el amén es eso, como ellos dijeron antes, haremos todo lo que... El amén, por eso no podemos decir el amén nomás, porque sí, amén es decir, sí, es verdad, lo voy a hacer, sí. Comprometerse. Es comprometerse a esa alianza que el Señor ha hecho con nosotros. Ay, sí. Bueno, Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras. Pero, pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Ay, Dios mío, qué bonito, qué hermoso, qué gran amor nos tiene nuestro Señor por haber hecho, ¿verdad?, de participar en esta cena con los discípulos, con los apóstoles, para quedarse con nosotros, ¿verdad? Cuando estaba yo leyendo el Evangelio, ¿verdad?, para compartir con ustedes, me recordaba de que si, como dice ustedes, si de veras nos comprometiéramos a vivir esa alianza con Jesús, de comprometernos,
¿verdad? Pues no sufriríamos tanto como hoy en día muchos de nosotros, hermanos, sufrimos porque nos sentimos a veces abandonados por Dios. Pero viendo y meditando esto, que Él les dijo, ¿verdad? Que vayan y encontrarían, o sea, Él les hacía saber qué iban a hacer después que fueran a prepararle la Pascua. Y en aquellos tiempos se decía que solamente los que acarreaban el agua en los cántaros eran las mujeres. Y en este caso Él les dice, se encontrarán un hombre con un cántaro. O sea, todo como Él les indicó iba sucediendo. Y digo, ay, pues es que el Señor se les reveló a ellos antes de la cena, pero ellos pues sí, como sin nada, ¿verdad? Y yo meditaba que cuando uno va en gracia con Dios, ¿verdad? Al alimentarse uno de Él, Él indica el camino y la seguridad de nuestra vida, en que como ahora sí nos alejamos más del pecado, nos separamos más de los vicios, ¿verdad? O sea, sí. Qué grande es Él que nos anuncia nuestra vida con esa tranquilidad, porque se nos da a conocer por medio de su alimento, de que es Él mismo, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando, ¿cómo Él les hizo saber todo lo que sucedía antes de hacer esa bendición de los panes, de ese vino, donde Él se nos iba a dejar a cada uno de nosotros, y que nosotros lo celebramos hoy en día en cada Eucaristía, en cada sacrificio de la misa, de cada día que nos permite el Señor contemplar esa vida de Él mismo, en ese pedacito de pan, como decía, ¿verdad? Se preparen la fiesta con los panes sin levadura. O sea, esa fiesta tan grande que Él nos tiene para nosotros, disfrutar de ese banquete celestial que es ese pan, ¿verdad? Que se prepara sin levadura, sin nada, porque Él mismo va a hacer la levadura en nosotros. O sea, qué grande en eso. Ahora sí yo digo, en eso que no tiene ni un químico en uno, en el corazón de amor, de caridad hacia el prójimo, Dios lo hace, ¿verdad? En ese corazón seco que muchos de nosotros, por no querernos separarnos del mal, creemos que Dios no hace eso en uno, pero lo hace, mis hermanos, lo hace por medio de esta celebración, de esta solemnidad tan grande para cada uno de nosotros los cristianos, que para todo cristiano que creemos en la Santa Eucaristía, nos revela el amor, la vida de Dios en nosotros. O sea, nos unimos con Él, ahora sí la sangre es ¿cómo se dice? La transfusión de sangre, la transfusión de sangre, sí. ¿Verdad? Nosotros, por ese vino de que es su sangre, que Él usa esas especies solo, ¿verdad? Porque Él, pues para nosotros somos tan ciegos a veces no ver, como lo decía del cordero. Quizás muchos no entendían por qué el cordero, por qué un borrego, por qué un toro, lo que sacrificaban como en sacrificios de animales. Pues Él lo quiso dar más a entender a nosotros en ese vino, en las parras de donde se da el vino, ¿verdad? Pues decir, pues algo más dulce para estas personas que muy poco nos limitamos en comprender las cosas del Señor, y pues no lo vamos a hacer, al menos que nos dediquemos un tiempo a conocer más de su palabra, ¿verdad? Y lo que Él nos quiere revelar. Que nos quiere revelar a todos, no más a los que están consagrados, sino a todo hijo de Dios. O sea, eso es grande, es enorme, maravilloso para mí, ¿verdad? De que no estamos limitados a comprender la enseñanza del Señor en nuestra vida. No estamos limitados. Solamente es que nos dejemos amar por Él y creerle a Él por medio de esas especies de la hostia y del vino. Nada más eso, es creer en que cada vez que asistimos estamos viviendo esa Pascua con Él. Somos esos invitados, como Él lo hizo a los discípulos, los invitó a esa cena, ¿verdad? Se instituye la Eucaristía en esa última cena del Jueves Santo, ¿verdad? Pero se nos revela
ahorita hoy en día, desde ese tiempo, es ya continuidad de cada día. Ya no hay límite de tiempo, no hay que para el próximo año, como se decía en el antiguo, ¿verdad? Cada año, para el perdón de nuestros pecados. No, ahora es siempre, de cada celebración, sacrificio que se vive, pues es participar con Jesús. Y qué bonito, porque en esas palabras del sacerdote que dice, yo me lo imagino siempre al Señor, que es el mismo el que lo hace allí presente, por fe. Creo que el sacerdote es mismo Jesús ahí hablándonos a cada uno. Qué bonito que Él nos lo da a conocer y se nos ofrece para nuestra salvación. Y este año yo digo, deben de celebrarlos cada 8 días, ser solemnes de esta Corpus Es que Christi. todos, cada O sea, Eucaristía es ¿verdad? Pero pues vivirlo así. Y es que es lo bonito. pero fíjese, cada año nos recuerda. Nos recuerdan, sí. Y fíjese qué bonito, es por eso tan importante entender lo que es la misa. Porque muchos mismos católicos creemos, a veces, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo y no sabemos exactamente qué significa el sacrificio de la misa, creemos, pues entonces todos los días se sacrificará el Señor. No, y la misa es un eco, es una renovación. Cada misa es la renovación del sacrificio de Cristo, de esta alianza. Entonces, qué importante es para nosotros que vayamos a renovar esa alianza con el Señor. Porque cada día pecamos. Porque cada día pecamos, exactamente. Y por eso es Pascua, paso a. La Pascua del Señor fue el paso al Padre. Y la Pascua que celebramos con Él de nosotros es de la muerte a la vida, porque estamos muertos por el pecado. Y cuando comemos su cuerpo y su sangre recibimos vida. Y estamos para la vida eterna. Fíjese que en la primera lectura decía que Moisés puso el altar con 12 piedras, ¿verdad? Jesucristo puso la mesa del altar con sus 12 apóstoles, que son las 12 piedras para construir ese edificio espiritual que es la casa de Dios. Y fíjate que a mí me llena de emoción de saber que me imagino esa escena de que están ellos, él con los 12, ¿verdad? En el momento, pues para la Pascua tenía que haber un cordero. Entonces ellos como se quedaron, sí, pues ¿y dónde está el cordero? Pues falta el cordero, diciendo que él iba a ser el cordero. Él es el cordero, él es el altar, él es todo, el sacerdote, es todo. Por eso decimos por Cristo, con él y en él. O sea, es tan hermoso comprender porque son las tres cosas. Y es como decía usted, estamos en comunión con Cristo, pero también con la iglesia, porque así como estaban ellos en la primera lectura, que estaban todos y haremos todo lo que el Señor nos diga, nosotros nos congregamos precisamente para hacer todo lo que Él nos dice, pero ahora ya Jesús lo resumió como usted decía, la ley del amor, no tantas leyes como estaban, pero ya lo resumió en una: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto es que la sangre de Cristo nos purifica la conciencia, como dice en la carta a los Hebreos, para no pecar. Y me llama la atención porque usted decía que anteriormente, pues no se les perdonaban todos los pecados porque estaban como cubiertos. Es como así nomás para como que nomás sí, allí están los pecados, pero está cubierto nomás, no se ven. Pero ahora con nosotros cambia porque es la sangre de Dios mismo. Entonces ya la sangre de Cristo que es derramada nos va a cubrir los pecados, nos va a purificar la conciencia, que poco a poco vamos a ir alcanzando la santidad cada día. Se trata de eso, o sea, de pedirle perdón. En cada Eucaristía Dios nos perdona, pero cuando bebemos su sangre, que es la alianza, entonces los pecados deben de ser menos, porque nos va a purificar la conciencia para pecar menos. Sí. Y luego aparte queda muy más hermoso porque cuando Cristo muere en la cruz, en el Antiguo Testamento, el Santo de los Santos estaba separado por una cortina. Entonces cuando Jesucristo muere, se rasga esa cortina, dándonos acceso al Padre. Él está como abogado. Ahora está en esa cortina celestial, ¿verdad? En esa donde Él tiene que salir en su segunda venida por su iglesia santa e inmaculada. Porque eso sí, aunque nos perdone, el Padre no nos ha perdonado aún hasta que Cristo venga, del pecado de desobediencia. Entonces, por eso es importante ir a ofrecer ese sacrificio. Y porque es lo que estamos no constantemente pidiéndole perdón al Padre y ofreciendo a su Hijo. Y es que fíjese que hay que hacer hincapié en esto, que el Padre no nos ha perdonado porque el pecado original
no se nos ha perdonado aún de desobediencias de Se Adán y borra Eva. nada más, pero no Es se como estar perdona. cubierto así, pero por más eso cubierto. precisamente Ujú. estamos cada día tratando de no caer, de no desobedecer a Dios, Ujú. aunque caemos. Y por eso Jesús no ha salido, No ha de, salido de atrás de esa cortina, de esa pero por cortina. eso seguimos pecando y pecando, porque Ujú. no agarramos conciencia de que esta alianza que Jesús hizo con el Padre y con nosotros, Ujú. nosotros estamos renovándola en cada Eucaristía, Ujú. comprometiéndonos como todo el pueblo se Ujú. congregó para comprometerse a cumplir la Fíjate, alianza. y antes era Moisés El que mediador. el Ujú. mediador, y hoy es mismo Jesucristo, mismo Dios. Dios intercediendo por nosotros. Ay, Le cortamos está la de palabra. más, sí, de No, veras. pues es que así es. Es que nos emocionamos mucho. Este Ay. evangelio es así, lleno de ese amor a Jesús, de verlo a Él realmente por ojos de nuestra fe, en ese Ujú. sacrificio, como les decía, ¿verdad? Y yo cuando menciona esas palabras el sacerdote, pues yo me traslado hacia esta cena de esta solemnidad, Sí, de estar así allí yo deberíamos, presente, así junto con esos apóstoles, que es la iglesia misma de Cristo que Él fundó para nosotros, para purificarnos de toda malicia que a veces invade nuestra alma. Entonces, esto es muy, muy grande para nosotros como cristianos, hermanos. No desperdiciemos más la vida, por favor, porque tenemos la salvación al alcance de nuestras manos. O sea, no se nos limita a nadie, por más pecador que se sientan, vayan, acudan a esta renovación espiritual de este sacrificio que Jesús hace por nosotros, que Él derrama esa sangre ya por nosotros. Decía en una ocasión una hermana, decía, oiga, pero yo sí he pecado mucho y llevo una vida muy desordenada y yo pienso que Jesús ya no perdona esos pecados. Ella se siente todavía a esta fecha de que ella no va a poder ser perdonada porque son pecados muy públicos para ella. Pero le digo, no, si el Señor te espera, aunque sea público tus pecados, Él no te va a rechazar. La gente te rechazará, pero Jesús no, y Él te está esperando. La iglesia está lleno de pecadores, no de santos. Estamos allí para trabajar por nuestra santidad con la ayuda de Jesús, de que Él ya da su vida por nosotros. En una ocasión de una experiencia mía personal, yo les comparto. Es la primera vez que lo voy a hacer ante el público con ustedes, pero pues esta celebración lo amerita para mí, para mí yo compartírselos. En una ocasión en meditación que estaba en un grupo de hermanos de oración, ¿verdad? Tuve esa experiencia muy, muy viva en mi vida porque miré a Cristo en la cruz derramando todavía esa sangre de ese costado, derramándose todo, o sea, yo lo estaba viendo desangrándose. Entonces eso me llenó a mí de mucha culpa en que yo lo miraba, cómo él sufría y todavía en sus palabras que él me decía, todavía estoy sufriendo por ustedes. No se dirigía solamente a mí, o sea, decía por ustedes. Y yo pues o sea, me quedé como en shock porque, o sea, digo, ¿cómo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo contigo? Bueno, pues con mis pecados, ¿verdad? Estoy causando ese desangramiento de su cuerpo y sufrimiento, porque Él todavía está sufriendo por nosotros, porque no nos arrepentimos, no nos acercamos a esa reconciliación con Él, ¿verdad? Y pues yo solamente en mi inconsciente le respondí, ¿qué quieres que yo haga? Porque pues yo, ¿qué puedo hacer para detener esa sangre derramada por ti? Porque la sangre a mí me caía entre las manos, chorreando, eran chorros grandes de sangre de su costado, no eran gotas, eran chorros y con un dolor profundo en su corazón, que a él le latía todo el pecho, todo le latía como una bomba así, y empezaban los chorros, la sangre toda, yo me bañaba de su sangre, pero a la vez me sentía culpable de que yo lo estaba causando eso, yo personalmente. Pero cuando él dice ustedes, pues ya yo me quedé, dije, pues somos yo creo que todos los que no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿verdad?
yo en ese inconsciente les respondí, ¿verdad? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer mucho. Mucho podemos hacer cada uno de nosotros de hablarles de Jesús, que Él todavía está sufriendo por nosotros y que nos arrepentamos. Vayamos al arrepentimiento ante los pies de Jesús, ante ese altar cada día, cada misa, en su casa, en el Santísimo. Él está allí presente. Las puertas de las iglesias están abiertas a cada hora para acudir, arrepentirnos de lo que estamos haciendo en el mundo, porque estamos causándole a Él muchísimo daño, Dolor. inconscientemente, pero lo estamos haciendo, hermanos. Les comparto esto porque yo lo viví, lo experimenté, ¿verdad? Gracias a Dios que se me dio a conocer en ese acto de mi vida, ¿verdad? Pero se los comparto como algo que meditemos. ¿Qué daño estamos causándole al Señor con nuestros comportamientos, con nuestra poca fe, con el no creer en esa Eucaristía, en no creerle a Él, en ese pan, en ese vino, que Él es mismo el que se nos da? Como ha habido tantos milagros eucarísticos, ahora se están viendo más y más porque Él sigue en ese sufrimiento por nosotros y pienso como, ya estamos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y quizás Jesús está permitiendo eso de revelarnos en su cuerpo, ¿verdad? Partículas de su corazón, de ese dolor. Los científicos dicen que no encuentran, ¿verdad? Explicación para eso, que se transforma en la Eucaristía, o sea, la hostia cuando está ahí en carne. Entonces, que eso nos ayude a los que veamos, porque muchos no creen por fe, pero hay que creerle por lo que ven ahora, porque eso existe, hermanos. Eso es verdad y es real y transforma vidas, en mejores vidas. Por eso digo, yo a través de ese día para acá, pues dedico un poquito de tiempo, no digo que mucho, a conocer más de su palabra, porque para poder ayudar a mis hermanos, a mi familia, a los que necesiten, ¿verdad?, del Señor. Y pues meditemos, hermanos. Este día se nos da a conocer para que se acerquen. Como lo dicen, aunque sea una vez al año, acércate al Señor y Él hará maravillas en ti. Así es. Bueno. ¿Algo más? Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima grabación y de verdad los invitamos a la Santa Eucaristía, que es el centro, es el corazón de un católico cristiano, ¿verdad? Así es. Por eso son estas lecturas hoy, para recordarnos este gran misterio que es el cuerpo y la sangre de Cristo y creerle. Y ya desde el Antiguo Testamento decía un profeta, beberán sangre como si fuera vino. Como si fuera vino. No dijo al revés, no dijo beberán vino como si fuera sangre. Dijo beberán sangre como si fuera vino. Es una profecía. Sí. Y ya, cuando yo meditaba esto, leí esto que yo antes no sabía, pues mi fe aumentó más en la Eucaristía de creer. Aunque yo vea vino, pero es la sangre de Cristo. Y es pedirle al Señor cada día, ¿verdad? Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Sí, Porque es pedirle. Bueno, pues vamos a despedirnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Feliz fiesta.